días, alumnos. Siguiendo con nuestras clases virtuales en el curso de lenguaje, vamos a ver el tema de hoy es la fonética. La fonética en este caso y también lo que es la fonología. En otras palabras, vamos a ver todo lo que es concerniente al sonido, a la emisión de ese habla que nosotros hacemos diariamente, pero en forma, digamos, particular. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, primero vamos a describir lo que es la fonética. La fonética no es más que un estudio del sonido desde el punto de vista articulatorio, ¿no? Además es el sonido acústico, el sonido auditivo del mismo lenguaje que nosotros empleamos. Este está relacionado con el habla, ¿sí? Básicamente tiene que ver el sonido, pero en función de los órganos, de nuestros órganos articulatorios. O sea, cuando va a salir un sonido, cuando vamos a hablar, estamos experimentando el contacto de todos nuestros órganos. Se pone de manifiesto en nuestros órganos, desde los pulmones hasta nuestra lengua. El sonido, o sea, T, en otras palabras, vemos que es oclusivo, o sea, corta el paso del aire, ¿no? Es dental. ¿Por qué? Porque una parte de nuestra lengua está en contacto con los dientes y es sorda porque no vibran nuestras cuerdas vocales, ¿no? Esa es la característica en este caso de la fonética. La unidad mínima es el fono. El fono en este caso dice que primera característica del fono, la materialización de un fonema, o sea, la expresión, pues, es más concreto, ¿sí? Otra característica se da en el nivel del habla. Hay que acordarnos que el lenguaje tiene dos planos, uno es la lengua y otro es el habla. Entonces el fono se da en ese plano, en el habla. Otros son ilimitados, ya que es una expresión. Entonces nosotros combinamos sonidos, o sea, con un signo, el signo puede ser, digamos, la P, pues imagínate cuántas combinaciones podemos hacer con esa P, tanto con vocales como consonantes, por eso son ilimitados. Y otros se representan entre corchetes, siempre todos los fonos van a ir entre corchetes, no entre barras, siempre entre corchetes. Por otro lado, la fonología ya estudia los sonidos desde el punto de vista de su función, ¿sí? Es decir, cómo funciona cada sonido en nuestra expresión, pues. ¿Qué significa ello? Que tiene un papel distintivo. Miremos el ejemplo, ¿no? En ese ejemplo basta un solo signo y ya es distinto uno del otro, ¿sí? En el caso de pata con bata, hay una diferencia por el sonido, ¿ya? Entonces, su mínima unidad es el fonema, que es el tipo ideal del sonido, ya que es abstracto. ¿Y por qué es abstracto? Porque, digamos, todavía está en ese proceso de pensamiento, todavía no se ha concretizado, no se ha expresado. Por ende, está en el nivel de la lengua, ya que acordémonos, la lengua es un signo abstracto, son signos abstractos que están en nuestro pensamiento. Son limitados porque son 24. 19 consonánticos y 5 vocálicos. ¿Sí? Y siempre se va a representar entre barras, no nos olvidemos, siempre se representa entre barras. Eso es por un lado la característica de la fonética y la fonología con sus unidades mínimas. Por otra parte tenemos los grafemas. Ya los grafemas, en otras palabras, son las letras, pues, las letras que nosotros conocemos de nuestro alfabeto, la combinación de estas que forman sílabas y a su vez palabras. Esos son los grafemas. Entonces, siempre va a haber una relación entre lo que son fonemas, fonos con los grafemas, ¿sí? Vamos a ver posteriormente esa característica o la conversión, pues la representación de fonema a grafema. Vamos a ver qué clase de fonemas hay. Hay dos clases, los fonemas suprasegmentales y los fonemas segmentales. Los fonemas suprasegmentales generalmente tienen que ver con la entonación, con la acentuación, pues, ¿no? O sea, cada sonido siempre se va a diferenciar por la acentuación, por la intensidad que uno le va a poner en cada combinación. Por ejemplo, no es lo mismo decir secretaria con secretaría,
¿Se dan cuenta la diferencia entre uno y otro? Entonces, eso es lo que marca la diferencia en los fonemas suprasegmentales. En cambio, los fonemas segmentales, ¿ya? Ahí básicamente nos habla de vocales y consonantes. Cada una tiene características. Las vocales, por ejemplo, son independientes, mientras que las consonantes son dependientes. No es decir, yo puedo decir solo A, E, mientras que una consonante, por decir la F, no tiene un sonido básicamente adecuado. Pero para que tenga ese sonido adecuado, necesitamos de una vocal. Ya no digo F, sino combino con la vocal A y diría Fa. ¿Se dan cuenta? Otro, las vocales no hay obstrucción de la salida del aire pulmonar. Todo es corrido. Si no, pronúncialo y te darás cuenta. En cambio, en las consonantes generalmente sí hay obstrucciones. En este caso, por eso que hay una clasificación según el modo de articulación. Por ejemplo, oclusivas hay un alto. Si tú dices el grafema P, pero dilo en fonema juntas primero tu labio y luego sale el sonido P. ¿Te das cuenta? En las vocales no se da eso. Todas son sonoras. ¿Qué significa sonora? Que vibran nuestras cuerdas vocales. En cambio, en las consonantes, algunas pueden vibrar, otras no pueden vibrar. Después vamos a ver en la clasificación de consonantes esas diferencias, pues, ¿no? En las vocales constituye el núcleo silábico. Nuestra lengua española está, digamos, caracterizada por la combinación de lo que son consonantes con vocales. Y en este caso, siempre van a haber dentro de cada sílaba un núcleo, y ese núcleo son las vocales. Porque no puede ser una consonante, porque cuando había unión de consonantes que fueran una sílaba, no hay ninguna en la vida, ¿verdad? Por ende que las vocales forman siempre el núcleo silábico. En cambio, las consonantes no constituyen ningún núcleo silábico. Sí puede constituir margen silábico, pero no núcleo silábico. Entonces, ese es por un lado de las características también de la clase de fonemas. Ahora lo que vamos son las clases de consonantes, lo que yo les estaba diciendo, y estas clases de consonantes se va a dar en función de diversas características al momento que uno va pronunciando. La clasificación es según el punto o zona de articulación. Tenemos las bilabiales, ¿no? Donde los labios se tocan, se juntan. Ahí tenemos, lo voy a decir en grafema para que se pueda entender. Tenemos la P, la B, la M, labio dental, donde se van a unir nuestros labios, ¿no? Con nuestros dientes. La F, espero que el momento que en este caso estoy explicando, mencionando estos fonemas según el punto de zona de articulación, tú también lo digas, lo menciones, ¿no? La idea es que tú experimentes esa sensación de lo que está aquí explicándose, ¿sí? Los dentales, la lengua está detrás de los dientes, la T y la D. Acentúa, ponle fuerza, ¿no? Exagera para que se sienta lo que dice ahí, esa definición. Interdental. Esa teta, ¿no? Hablando en términos matemáticos, equivale a z. Si la representación es la teta, pues. Los alveolares, la lengua sobre la raíz de dientes superiores, ¿no? Nuestra lengüita. Ahí tenemos la S, la L, la R, la R y la N. Ya después hay unos fonemas que de repente desconoces. Ya posteriormente en la conversión a grafema ahí lo vas a identificar mucho más rápido. Los palatales tenemos la lengua y el paladar. La Ch, la Y, la Ñ y la doble L. Los velares, la lengua y el velo del paladar. La K, la X y la G. Eso es según el punto o zona de articulación. La clasificación es según el modo de articulación. Ahí tenemos las oclusivas, ¿no? Hay que aclarar que uno es según el punto donde se da y otro es la forma, según el modo, pues, cómo lo vamos articulando. En las oclusivas hay un cierre total del aire, ¿no? O también momentáneo. Ahí tenemos la P, la B, la T, la D, la K y la G. En las fricativas el aire pasa rozando un estrechamiento, o sea, cuando vamos a mencionarlo se estrecha el aire y generalmente pasa, ¿no? Y tenemos la F, la Z, la S y la X. En las africadas se va a producir una oclusión para luego una fricación, o sea, es la combinación de oclusivas con fricativas. Tenemos la H. En las laterales el aire pasa por los bordes, ¿no? De nuestra boquita, o sea, por los cachetitos que uno le dice. La L y doble L. Los vibrantes en este caso ya, obviamente,
pasa el aire, pero vibra, ¿no? La punta de la lengua va a vibrar en la R y la R. Y bueno, esa es una parte, ese es en este caso lo que tiene que ver con el modo de articulación. Luego tenemos otra clasificación de las, en este caso según las cuerdas vocales. Esto tiene que ver si vibran nuestras cuerdas vocales o no vibran. Primero tenemos las sordas. Estas no vibran nuestras cuerdas vocales. Ahí tenemos la P, la T, la K, la F, la Z, la S, la X y lo que es la H, pues, ¿no? Luego tenemos las sonoras, donde se van a articular con vibración. Es decir, nuestras cuerdas vocales sí van a vibrar. Ahí tenemos la B, la D, la G, la Y, la L, doble L, la R, R y M, N, N, las infaltables, ¿no? En este caso siempre vibran sonoras, sordas no van a vibrar, no nos olvidemos esa parte. La última clasificación, según las clases de consonantes, tenemos según la resonancia, y esto implica si el paso del aire, cuando hacemos mención de la expresión, el sonido, el uso de los signos, etcétera, como quiera decirlo, el habla, mejor dicho, si interfiere nuestras fosas nasales, o sea, nuestra nariz, o es solamente se produce en la cavidad vocal, son orales. Entonces, las nasales, donde sí tiene que ver nuestras cavidades, ¿no? De la nariz, fosas nasales, si hay interferencia no se va a producir adecuadamente el sonido, pero si está libre, obviamente tenemos a tres fonemas, tenemos la M, la N y la ñ, ¿no? Haz la prueba, tápate la nariz y verás cómo suena, y si te destapa la nariz vas a comprobar que suena distinto, ¿no? Y las orales, donde la resonancia, pues como se dice, se produce netamente en la cavidad vocal, no tiene nada que ver en este caso la cavidad nasal, pues en las orales son la P, la T, la K, la B, D, G, F, S, Y, X, C, L, R, Ch, Z y R. Esas son orales. No nos olvidemos, según la resonancia, nasales, orales. Vamos a ver ahora esa conversión, esa representación de fonemas a grafemas o viceversa. Este es en base al uso de nuestra lengua española, claro está. Tenemos fonemas, tenemos grafemas. Obviamente no es lo mismo, ¿no? En el caso de la fonema P, ¿ya? No hay ninguna alteración. Igual en grafema es lo mismo. Viene su conversión, o sea, su representación, peso, peso. Solamente hay una acentuación, que esa es la clasificación, ¿no? Que era suprasegmental. ¿Por qué? Porque siempre la fuerza está ahí. Y eso se representa esa tilde para diferenciar una de otra, pues en este caso, ¿no? Muy bien, nada más es por esa parte. En el caso de la B, sí, en grafema tenemos B y V, pero equivale a un solo sonido, que es el fonema B, nada más. Entonces ahí vemos en la representación vino, que en grafemas lo correcto es con V, pero en fonemas es con B. Y no te olvides siempre la tilde, ¿no? Con el grafema T en conversión a fonema T, igual no hay ninguna alteración, es lo mismo. Con la D tampoco no hay ninguna alteración. En lo que es con la K, o sea, la K, fonema K, ¿no? En grafema equivale a C, la misma K y la Q. Ahí tenemos los ejemplos. En fonema quinoa, sí, pero en grafema sabemos que es con la Q, pues. Ahí sí, normal. El fonema G, la G y la G acompañado de la U. Algunas palabras tienen la G con la U. En el caso de guiso, ¿no? Está la U, pero no mencionamos la U, solo está acompañándolo ahí, porque es parte de una, en este caso, estructura que tiene pues la palabra. Pero cuando mencionamos, obviamente no suena la U, pues. Por ende que para fonemas se elimina la U, ¿sí? Con la F no hay ningún problema. Con la Z, en la Z sí, la Z equivale a la misma Z, a grafemas, pero también a la C, pero con sonidos que se expresen con C y C, nada más. Ahí tenemos cielo, por ejemplo. Cielo es con C en grafema, claro está, ahí lo vemos, pero en fonema le ponemos teta, o sea, con Z, mejor dicho. Ya con Z no hay problema, la palabra Z es con Z y también con este sonido en fonema y grafema, ¿no? Ahí sí no hay ningún problema. Con la S, el fonema S equivale al grafema S misma y también una X. Tenemos el ejemplo, en grafema xilófono sabemos que es con X, pero convirtiéndolo
convirtiéndolo, perdón, a fonema, suena S, ¿sí? Con otros fonemas, fonema Y, con grafema Y no hay ningún problema. El fonema X, la X, equivale al sonido G, J. Con la G solamente en sonido G, con la E, I, G, nada más. El resto no, ¿sí? Ya hemos visto el otro fonema anterior. Por ejemplo, genio, sabemos que en grafema es con G, pero en fonemas con X, ¿sí? Con chato solamente la Ch, perdón, con la Ch, en fonema es una C con un sombrerito arriba nada más. Ahí tenemos chato, ¿no? Lo único, no hay ninguna alteración más. Con la R no hay ningún problema. Con el grafema R, en fonema es una R, pero con un sombrerito arriba. De ahí no hay nada más. En la L no hay ningún problema. En la doble L es como una Y invertida en fonema. Si se dan cuenta, lo volteé, es como una Y invertida. De ahí igual, ¿no? Eso por un lado. Hay otros que en este caso le ponen como una E con un sombrerito, una rayita abajo de la L. También es válido, ¿ya? Pero generalmente se usa una Y invertida. En la M, en la N no hay ningún problema, como verán es igual, lo mismo. Pero en la Ñ es como una marquita, como un pisito, ¿no? Debajo de la misma N, convirtiendo a fonema el grafema Ñ. De ahí todo es igual. Bien, vamos a ver la otra parte para ir terminando el triángulo vocálico o el triángulo de Hilbert. En este caso, este triángulo se da porque nosotros al mencionar todo el conjunto de vocales, que son 5, claro está, hacemos como una especie de triángulo en nuestra cavidad vocal, ¿no? Hay veces puede pasar tu lengüita, ¿no? Hacia adelante, puede pasar hacia atrás, puede bajar. Y eso se va a representar en un posterior, un anterior o un central. Haz la prueba, experimentalo tú y darás fe a lo que uno está explicando aquí. Tenemos alta, tenemos un sonido medio y un sonido bajo, ¿no? En este caso porque la lengua pues sube, va al medio o va a bajar, pues obviamente. Entonces decimos mira cómo ponemos como queriendo dar un beso, ¿no? Igual con la o. Pero luego mira cómo cambia cuando dices las otras vocales. Te pido para esto que exageres, pues si no exagero no va a dar resultado esto. O. Ahora I, E. Y luego por último A. ¿Te das cuenta? Toda esa situación que se da es por ello que se produce como especie de triángulo vocálico, pues. Muy bien, jóvenes. Espero que hayan entendido el tema de hoy. Espero de corazón que se haya entendido el tema de hoy. No es complejo, ya que es solamente sonido, es la conversión de fonemas a grafemas y una serie de características, pero lo importante, ¿no?, es que hayas prestado mucha atención a lo que se trabajó el día de hoy. A continuación vamos a resolver en conjunto, claro, los siguientes ejercicios. La primera pregunta dice, ¿qué grupo de fono pertenece a los nasales? Acordémonos sobre lo que es los fonemas nasales, donde van a intervenir o va a intervenir la cavidad nasal para la emisión o producción del sonido. Entonces, son 3, y eso se acuerdan que se dijo, tapándote la nariz, vas a identificar cuáles son los nasales, ¿verdad? Entonces, vemos que la T y la T no pertenecen a las nasales, sino a los orales. Descartamos. En la B, P, T, K tampoco son nasales, sino son orales. La C, D, G, P, T, K también son fonos orales, no nasales. Y en el caso de la D, lo voy a pronunciar tapándome los orificios de la nariz. M, N, Ñ. Si se dan cuenta, sí interviene en este caso la cavidad nasal, por ende sí es. Y la PTK tampoco es, por ende la respuesta estaría pues en la alternativa D, ¿no? No nos olvidemos, nasales M, N, Ñ, son 3 nada más. La pregunta 2 dice, según el modo de articulación del fono K, se caracteriza por ser cada fono, ¿no?, o fonema, tiene una característica. En el caso de la K, pues tiene una característica, pues, ¿no? Entonces, aquí nos piden según el modo de articulación, o sea, cómo se da el sonido. Entonces, dental
En este caso, generalmente el lápiz en la lengua, o sea, está entre los dientes al pronunciar. Y ahí tenemos pues la D y la T, ¿no? Hagamos el experimento y comprobemos, no lo es. Los oclusivos, en este caso, son los fonemas P, T, K, B, D y G. Los oclusivos, ¿no? Y hay un sonido que en este caso sí sería, que es la K, ¿no? Muy bien, sí puede ser. El interdental. Interdental sería la Z, nada más. Pero aquí nos dicen según el modo de articulación. Interdental pertenece al punto de una articulación, así que no lo es. Labiodental, en este caso también es según el punto de una articulación, tampoco es, nos piden otros grupos. En la labiodental, por ejemplo, solamente está la F. Y los alveolares o alveolar, que pertenecen también al punto de una articulación, está la R, la R, la S, L y N. Tampoco es, por ende, la respuesta, ¿no? Es la alternativa B, oclusivo, los oclusivos. Muy bien. En la siguiente pregunta, la número 3, dice, ¿con qué otro nombre se les conoce a los fonos oclusivos? Tienen nombres, digamos, otros segundos nombres que también se le puede conocer, ¿no? Están las diversas clases según la clasificación de fonos, pues, ¿no? Por ejemplo, los explosivos son también llamados oclusivos. Bueno, creo que está la respuesta ahí, ¿no? Los continuos también se le llama los fricativos. Esto no es. Los africados también se le conoce como semioclusivos. Tampoco es. En laterales no hay ningún problema. Su mismo nombre, igual que los sordos, su mismo nombre. Por ende, la respuesta en este caso serían los explosivos oclusivos. Y la pregunta 4 dice: el fonema se da a nivel de la lengua, mientras que el fono a nivel del. ¿Se acuerdan que habíamos comparado con lo que son los planos de lenguaje, lengua y habla? Entonces, si el fonema se da a nivel de la lengua, ya que en este caso es abstracto, signos abstractos que están en nuestra mente, pero ya el fono se va a concretizar ese sonido con la expresión, o sea, con el habla, creo que ya se dijo también. Por ende, la respuesta sería el habla, ¿verdad? Fonema, lengua, fono, habla. Muy bien, jóvenes, espero que se haya entendido el tema de hoy. Igual que los ejercicios, se espera su participación en la ficha de actividad y también los exámenes virtuales. Por hoy día nos vemos. Será hasta la próxima.